Y ahora los tipos de investigación cualitativa. Tenemos en primer lugar la etnografía, que se caracteriza por ser una investigación que se realiza con este grupo social que se está investigando dentro del contexto de este grupo social. Contrario a lo que decíamos, al diseño experimental, donde nosotros podemos aislar a estos grupos, controlar toda la situación, controlar el ambiente, la etnografía va al sitio, es in situ, en donde se están realizando estas actividades, esta convivencia, este proceso educativo, y dentro de estas condiciones es en las que realiza la investigación durante un periodo concreto, y lo que buscan no solamente es analizar estas variables directa e indirecta, sino también analizar el ambiente, el comportamiento social, pero dentro de este contexto natural en el que encontraríamos normalmente a los grupos, buscando comprender a la persona que está participando del estudio desde sus valores, desde el estilo de vida, desde sus interacciones, desde su personalidad, etc. En el siguiente punto sobre teoría fundamentada, pues es un método que en realidad, contrario a lo que nosotros podemos pensar que es el proceso de investigación, empezando por una revisión de teorías, planteando una hipótesis, etcétera, lo que hace este tipo de investigación en realidad es partir de una recolección de datos y desde esta recolección de datos tratar de llegar hacia una teoría. Es, como comentábamos anteriormente, es más inductiva, es decir, partir de las particularidades para llegar a una generalidad que sería una nueva teoría. Y se aplica mucho en ciencias sociales, principalmente en psicología, pensando en observar cuál es el comportamiento que tienen varias personas, y si hay algo que se repita, pensar que hay una razón por la que este comportamiento se repite, que puede llegar a ser una teoría del comportamiento humano. Y bueno, básicamente lo podemos reducir en llegar a la teoría partiendo del análisis de datos particulares, buscando la generalización. En el tema de la fenomenología, lo que se busca es explorar, pero desde este bagaje de significados que tiene la persona. Es decir, se va a hacer una exploración desde los ideales, desde los imaginarios colectivos. Por ejemplo, si yo digo una palabra, que puede ser una profesión, pensando en bibliotecaria. ¿Cómo es esta bibliotecaria que nosotros como grupo nos estamos imaginando? ¿Y por qué la imaginamos de esa manera? También lo que busca es analizar la relación que se tiene entre los objetos con la forma en la que los estamos asimilando como personas, pero también como grupo, como sociedad, y examinar los contenidos de la conciencia. Como podemos ver, las explicaciones de estos tipos de investigación incluso pueden parecer más abstractas. En el caso de la metodología cuantitativa, tenemos una serie de pasos muy bien marcados, muy estructurados, pero recordemos que la investigación cualitativa, una de sus características es que es más abierta y que es flexible, porque dependiendo de lo que se está viendo en la realidad, se tienen que ir haciendo adaptaciones a las técnicas, las herramientas, etcétera. Entonces, por eso son, digamos, incluso de alguna manera más difusas, incluso desde su definición, porque esta apertura es una característica, no quiere decir que por eso sean menos rigurosas. De hecho, existen toda una serie de registros de observación, diarios de campo, etcétera, que permiten pues darle este sustento a estos tipos de investigación. También, bueno, el siguiente punto, el método biográfico historia de vida, lo que va a hacer es seguir todos los hechos históricos que se hayan dado a lo largo de la vida de la persona que se esté investigando. Se puede hacer revisión de cartas, diarios, incluso también de documentos que, si bien no sean de la persona que se está estudiando en ese momento, pero corresponden al mismo contexto social e histórico, para tratar de entender de una mejor manera la realidad social de la persona en el momento de su vida. Estudios de casos, que también aparecía en la metodología cuantitativa. Sin embargo, la diferencia es en la forma de aproximarse a estos casos.
lo que decíamos en la parte cualitativa, lo que se buscaría sería comprender los significados a profundidad de estos casos, mientras que en lo cuantitativo estaríamos buscando pues una explicación más desde la métrica. El análisis de contenido y del discurso, comentábamos que la metodología, que en investigación cualitativa también es muy importante el entender el lenguaje como una manifestación de la realidad de la vida de las personas. Y en este sentido, en el análisis de contenido y del discurso se pueden hacer estudios comparativos pensando en solicitar un ensayo a nuestros alumnos de bachillerato. Y este ensayo tiene que ser de algún tema que estemos viendo sobre historia universal, pensando en la Primera Guerra Mundial. Lo que podemos hacer es analizar qué tipo de lenguaje utilizan ellos para abordar este tema sobre la Primera Guerra Mundial, si es más emotivo, si es más distante, abordan más cuestiones políticas, abordan más cuestiones de fechas, etcétera, y esto nos va a arrojar un poco más de información sobre los intereses que tienen ellos al abordar diferentes temas de historia, o incluso cuando piensan en un ensayo para historia, piensan que todo deben ser fechas, o pueden abordar otro tipo de información con cuestiones emocionales, afectivas, pueden hacer estos análisis con cómo impactó esta guerra en la forma en la que vivimos hoy en día, etc. Y podemos ver que esto va a arrojar una profundidad mucho mayor que si solamente contáramos el número de palabras del ensayo, ¿no? Y finalmente tenemos la investigación-acción participativa, que de esta vamos a hablar a profundidad más adelante en el curso, pero es una metodología que se aplica con grupos y lo que busca es que durante el proceso de investigación las personas que están participando no sean solamente sujetos de estudio, viéndolos como si ellos fueran una cosa y el investigador fuera otra cosa. En realidad el investigador aquí asume más el papel de facilitador un poco, incluso lo comenta como de animador sociocultural. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el empoderamiento de los grupos que se están investigando para que ellos puedan llegar a la solución de las problemáticas a las que se enfrentan. Es un proceso donde constantemente se está negociando, hay una interlocución constante entre el investigador y las personas que integran estos grupos de investigación. Es un proceso colectivo en el que todos tienen un peso importante en la búsqueda de las soluciones. En este sentido podríamos decir que es colectivo, y de ahí viene la parte de la participación. No es el investigador el que va a llegar a dar las soluciones, sino que las soluciones tienen que partir de esta dinámica propia del grupo acompañados por el investigador, pero a final de cuentas es los grupos, los integrantes de este grupo quienes van a tomar las decisiones sobre qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuáles son las prioridades para realizarlo. Deben ser procesos creativos para también animar a las personas a que puedan asumir este rol de líderes dentro de sus comunidades. Y bueno, pues estos son los tipos de investigación cualitativa, para los cuales existen varias técnicas. Tenemos, comentábamos en investigación cuantitativa, entrevistas, pero estructuradas, que normalmente nos arrojarán preguntas que podemos cuantificar de una mejor manera, sí, no, opción múltiple. Sin embargo, en estas entrevistas cualitativas van a ser no estructuradas, es decir, que yo como investigador voy a tener toda la facilidad de, si en algún momento la persona a la que estoy entrevistando hizo uso de una palabra que llamó mi atención porque es una palabra que tal vez yo no asociaría al contexto, o es una palabra que me interesaría saber qué interpretación le da el sujeto. Me gustaría aclarar o profundizar en por qué estamos hablando de este tema de esta manera, etcétera. Entonces podemos hacer estas entrevistas no estructuradas donde puedo ir añadiendo preguntas o puedo ir modificando las preguntas sobre la marcha de mi entrevista. Y también entrevistas en profundidad. Estas normalmente se van a hacer cara a cara y
lo que se buscaría sería precisamente el cuestionar a la persona que esté participando en el estudio para poder llegar a desmenuzar los significados del tema que se está explorando, los significados que tiene para esta persona en particular. Por eso decíamos que en lo cualitativo nos vamos más a las particularidades, estos casos atípicos, ¿no? O nos iríamos más desde los pequeños grupos o lo individual para tratar de llegar a abonar a la teoría. Los focus group, donde pues se va creando una dinámica con un grupo pequeño de personas para explorar diversas temáticas. Pensemos que queremos plantear dentro de nuestro centro educativo una propuesta de capacitación para los docentes. Entonces, reunir un grupo de docentes, preguntar cómo se sienten, reciben algún tipo de capacitación, cuáles son las necesidades que ellos han detectado, conocen algún centro, ellos han tomado capacitaciones de manera independiente, les gustaría que se les dé alguna capacitación por parte del centro educativo, cómo se sentirían. Recordemos que la investigación cualitativa explora mucho este mundo de los sentimientos, de las emociones, de los significados, del lenguaje, de las interacciones, etcétera. Y eso es lo que se tendría que estar explorando con todas estas técnicas de investigación. También la observación participante no regulada, a diferencia de la observación en lo cuantitativo, donde uno asume un papel distante como investigador, aquí el observador puede integrarse con el grupo, puede intervenir con ellos, puede hacer preguntas, debe llevar también un diario donde puede estar registrando las observaciones que realiza, pero está más abierto a percibir lo que en ese momento sucede y no trae una guía previa de lo que tiene que observar. Él está más abierto a observar lo que se ve en ese momento y poder seguir registrándolo y participar de lo que esté sucediendo. En historias de vida, diarios, lo comentábamos anteriormente, el análisis del contenido, el análisis del discurso y el método etnográfico también, ¿no? Tiene sus propias técnicas. Y bueno, con esto estaríamos terminando nuestra sesión de la segunda semana sobre investigación cuantitativa y cualitativa.